Estoy con Luis Delgado Aparicio, él está un poco alejado de la campaña, no es vocero, pero es por supuesto un fujimorista comprometido, y ha tenido la amabilidad de alcanzarme una copia del libro de Ollanta Humala. Gracias a él he podido leerlo, y lo primero que tengo que hacerle es agradecerlo porque ha sido muy interesante la lectura. Muchas gracias por estar con nosotros. Encantado, doctora Palacios, usted sabe el aprecio que tengo. Este libro, Ollanta Humala de Locumba a candidato a la presidencia de la República, que se presentó algunos días como un libro que probaba las vinculaciones o el buen trato que le daba Ollanta Humala a los senderistas, en realidad es todo lo contrario. Es el testimonio, sobre todo en las primeras páginas, es el testimonio de un soldado, de un oficial del ejército peruano combatiendo a Sendero Luminoso en condiciones muy duras y muy adversas, y en algunos momentos le digo muy conmovedoras. ¿Por qué cree usted que se han sacado de contexto estos párrafos o no se han sacado de contexto para usted? ¿Qué es lo que le molesta o le preocupa de este testimonio? Si usted revisa exactamente, porque lo tiene y por eso en la tarde le hice llegar, la página 7 cuenta que estuvo en la Escuela de las Américas un mes. No, estuvo entre 3 y 6 meses aprendiendo interceptación, telemetría, interrogar, aguantar torturas, no hablar, ahogamiento y electrificación, para que ellos luego lo apliquen en sus países, como fue Noriega, Banzer, Galtieri y Viola. Y tercero... Discúlpeme, pero ese es su testimonio. ¿Qué prueba tiene de eso? Contra el testimonio de él. Ese es el trámite que se daba en Panamá, en la Escuela de las Américas, y ahora también. Si me permite, lo voy a leer. Claro. ¿Pasó usted por la Escuela de las Américas? Sí, en 1986 toda mi promoción viajó a la Escuela de las Américas cuando estaba ubicada en Panamá. En ella estuvimos mes y medio, periodo de instrucción durante el cual recibimos cursos de cómo combatir en la selva. Una de las mentiras que se dijeron de mí en la pasada campaña electoral fue que ahí me adoctrinaron como para ser un potencial violador de derechos humanos y un oficial golpista. Señora. Eso es lo que él contesta. Sí. Primero, no dice que el programa se llama OE8. Bueno, Operación Especial 8. Número 1. Número 2. Ya no está en Panamá, está en Virginia. 3. Pero él fue cuando estaba en Panamá, pues es su testimonio. Sí, señora, déjeme terminar. Ya, ok, pero digamos, hay que tener pruebas para contradecir el testimonio. Quisiera que usted vaya, por favor, a la página exactamente a la 24, donde él habla como fue madre mía, ve el contexto de Sendero Luminoso. Exactamente. Y de allí... Tremendo es. Sí, claro. En 1990, Sendero Luminoso asesinó al jefe de la base y a un grupo de soldados cuando el oficial y su patrulla aterroraban a la base. Los asesinaron a unos 500 metros del pueblo de Madre Mía. En 1991, Sendero Luminoso asesinó al nuevo jefe y a cerca de 17 soldados, quienes fueron emboscados cuando intentaban cruzar el río Primavera. Literal. Sí. Pero déjeme interpretar. Sí. Ahora le pido que pase a la página 55. Claro, muy interesante, porque esta es mi pregunta por ahí. En nuestro caso, el Estado peruano, por medio de su gobierno de turno, jamás le dio a Sendero Luminoso la categoría de fuerza regular o fuerza beligerante. Bueno, ¿le puedo hacer una acotación? Ese es el párrafo que yo recuerdo que se ha sacado de contexto. Y le explico por qué. Es el capítulo en que le preguntan sobre los derechos humanos. Y le preguntan a Ollanta Humala si en el Perú se violaban los derechos humanos o no. Y él da una explicación bien larga. Dice, la misma guerra es una violación de derechos humanos. La guerra es la continuación de la política por medios violentos. En mi experiencia como oficial del ejército no he conocido conflicto armado alguno que no entrañara en sí mismo la violencia, incluyendo la violación de derechos humanos. Por eso es que para el tratamiento de conflictos armados, los estados aplican un comportamiento de acuerdo con lo establecido en el derecho internacional humanitario, como dando a entender que la violación de los derechos humanos no se puede impedir en un conflicto y por lo tanto se busca al menos mantener ciertas reglas o normas básicas que también tienen vigencia para los conflictos internacionales. Dentro de un conflicto armado, lo que se puede producir es la violación o no del derecho internacional humanitario, es decir, de las reglas de comportamiento entre las fuerzas beligerantes reconocidas como tales por cada uno de los países o estados en partes en conflicto, como el tratamiento de los prisioneros de guerra, el tratamiento al enemigo herido, el respeto a la jerarquía, al grado, al enemigo, prisionero, etc. En nuestro caso, y ahí viene, los gobiernos no le dieron ese estatus a Sendero Luminoso, y luego explica
por qué sí se utilizó el manual contrasubversivo, el famoso manual MI 417 que los autorizaba a matar. Ese es el tema. Decía, nosotros, y eso está en todo el libro, el Estado nos dio un manual y nos dijo, con este manual tú tienes que eliminar terroristas desarmados, aun cuando no estén en combate, por el mero hecho de pertenecer a la organización. Y lo que él dice es, en mi caso, yo no apliqué este manual, pero mis compañeros de armas sí lo aplicaron, y lo que no entiendo es por qué no se procesa, en vez de a mis compañeros de armas, y en eso tiene una posición parecida al fujimorismo, por qué no se procesa a los que ordenaron hacer en ese manual lo que nosotros hicimos, como institución. Dijo, yo no me he ido de vacaciones a pelear una guerra, yo fui a defender una institución. Entonces, la explicación del derecho penal y humanitario en este contexto es, ¿por qué no los tratamos con esas normas? Porque el Estado no los aprobó. Les dio la categoría de delincuentes terroristas por su alta peligrosidad y lo avanzado de su comportamiento. Entonces, al no tener esas normas de derecho internacional humanitario, le explica al periodista, porque esto es una entrevista, no pudimos aplicar esas normas, que es una cosa completamente cierta, no está mintiendo. Si les hubieran dado esas normas, nosotros no hubiéramos tenido este problema de derechos humanos que tenemos hoy. Esa es la explicación. Señora Palacios, en los 7 minutos que estoy, usted lleva 5. Yo tengo 2. No, habla usted bastante. Estoy dando una explicación de un párrafo sacado de contexto. Pero, ¿se da usted cuenta que tiene mucho más tiempo que yo? Bueno, sígalo más. Sí, todavía faltan varias cosas. Ajá. Le pido que usted pueda ver también en lo de Andahuaylazo, donde él dice que está a 20.000 kilómetros de distancia y no tiene nada que ver, página 133, y además él se dice, yo soy un radical. Sí. Y la explicación de un radical es exactamente lo que él está programando en su plan de gobierno original del 2005 y en el original del 2010 y en las variantes por Javier Descansero, aquí ha dicho, no, aquí no hay planes otros, acá solamente hay un plan. Y eso lo ha dicho la señora Aida García. Si usted Naranjo lee completo, lo que dice es, a diferencia de mi hermano Antauro, que es un extremista, yo no soy un extremista. Yo soy un radical. Yo soy un radical porque quiero una transformación radical, señora. Un cambio profundo, ir a la raíz de las cosas es la definición que él da. Mi hermano es un extremista. Mi hermano es un extremista que atrae gente extremista a seguirlo a él. Yo no quiero gente extremista. Y da una larga explicación de todos los extremistas. Dice que su periódico de su hermano es antisistema. Así es. Y un poco malcriado. Malcriado también dice. Página 135. Así es. El periódico se llamaba Ollanta. Sí, y explica por qué. En RBP, el 31 de diciembre, Ollanta le ordenó que tomara el Andahuaylazo. Acá se libra. En la 135. Ajá, dice que no. En la 135. Dice que no. Eso explicaría que públicamente mintió mi hermano, que yo le ordené que hiciera un levantamiento en Andahuaylas. Sí, mi hermano mintió, es lo que dice. Es lo que dice el libro. Mi hermano mintió. Porque él fue el que dio la orden. No, lo que dice, mi hermano tomó mi nombre. Yo felizmente lo he leído largo y es interesante la explicación. Lo que él dice es que el hermano tomó el nombre, su nombre para el periódico, y que él remitió comunicaciones repetidas a su comando, porque en ese tiempo estaba en actividad, señalando que él había tomado su nombre sin su permiso. Él comenzó a crear su propia imagen política, al principio como el hermano del comandante Ollanta y luego como Antauro. Él tiene un discurso muy particular, muy analítico, porque a mi juicio no ha sabido aglutinar el sentimiento nacionalista. O sea, su periódico es contestatario, antisistema, si quieres también un poco malcriado. Dice las cosas hasta con lisuras. Se gana su propio espacio. No obstante, debido a su extremismo, se queda en un espacio mínimo de la sociedad. Entonces, él critica eso. El radicalismo viene a ser concepto de raíz, es decir, resolver problemas desde su origen. El extremismo muchas veces no reconoce raíz de los problemas nacionales y por eso se equivoca en sus propuestas de solución. El radical siempre es coherente, el extremista no. Por lo mismo se sitúa en los extremos, en los extramuros de la sociedad y de la realidad. En general resulta incoherente y puedo decir una cosa y en la práctica hacer todo lo contrario o dejarse arrastrar por una prédica distorsionada y alejada de la realidad. Y explica todo el problema familiar que ha tenido con sus padres y con su hermano por la toma de su nombre. Señora, pero yo soy su invitado, ¿me podría dejar continuar? Porque está usted leyendo lo del libro. Pero usted lee solamente lo que le conviene. No, le estoy diciendo exactamente eso. Le estoy diciendo en la página 140, habla que su hermano dice, hay que colgar al granjero, que era Alejandro Toledo. ¿En qué quincenario? En el quincenario Ollanta.
donde él ponía su nombre y nunca dijo nada. No, como dijo Calle Bailey. Eso no es cierto, dice él. Hay documentos que yo hago y que dirijo al comandante general del Ejército, aclarando a mi instituto que yo no tenía ni tengo participación intelectual, material o administrativa alguna en dicho periódico. Hay que entender que como militar en esa época activo, yo no podía ni debía responder ante la opinión pública por ese tipo de situaciones. Tan solo respondía a mi comando. En varias oportunidades tuve que comunicar a mi comando que la posición de ese periódico no era la mía, que no reflejaba mi opinión, que no tenía nada que ver ni en el manejo editorial ni en la línea política del periódico, que no era accionista y por último que el nombre se lo puso al margen de mi voluntad. He hablado en varias oportunidades con Antauro sobre el tema, lo hemos hablado con mi padre y al final solo quedaba presentar una demanda judicial contra mi hermano, algo que obviamente no pensaba hacer. Los periodistas, eso es estupenda teoría de la conspiración, pero no tiene una prueba. Bueno, es que como usted comprenderá, estos libros recién los acabo de recibir. Los voy a estudiar. Hay más libros y ahora tengo más tiempo para poder viajar y conseguir información que consideré, porque usted me invitó para venir. No, yo le agradezco porque esta yo se lo di a Rafael Rey. Y Rafael Rey ha estado en toda la televisión, lo ha lucido. Le he hecho un ejemplar para usted, le voy a hacer otro para mi amigo Augusto Álvarez Rodríguez. No, la verdad es que es estupendo el libro y me ha dado mucho gusto leerlo. Pero tengo que hacer copia de ese con el CD-ROM para que usted lea 5.800 correos y se va a dar cuenta que esto lo hemos recibido. Ya me leí el plan de gobierno de Antumbala, que tiene 197 páginas. Bueno, hay uno de 48. No, ese es el de Keiko. El de Keiko tiene 48. ¿Y el resumido de Humala 5, 7? 5. 7. Bueno, pero a fin de cuentas, lo que yo quiero es agradecer. Sí, nos tenemos que ir. ¿Le pido un minuto? Sí, por supuesto. Yo quisiera, señora Palacios, como ciudadano peruano, decirle a los televidentes de Prensa Libre que no queremos que el Perú sea una república bolivariana. No queremos que el Perú, cuando tenga un presidente, este presidente de todos los días en cadena, como es en Venezuela y como es en Bolivia. No queremos que nuestras Fuerzas Armadas digan patria o muerte venceremos, copiando el lema de Fidel Castro. Nuestra moneda no va a ser el sucre, como lo es producto de la alianza del ALBA, hecha hace 7 años y que es el mayor fracaso porque quiere competir con el mercado mundial, que rechazan absolutamente todo lo que sucede en Venezuela. No queremos, señora, usted que tiene 5 hijos y que Dios lo conserve, les dé salud, educación, y con unos padres como ustedes, estoy seguro que sí, yo no quiero que mis nietos, que tienen menos de 3 años, pasen al control del Estado, como es en Venezuela. Señor Delgado Aparicio, eso no es verdad. Ese último punto no es cierto. Los niños no están en control del Estado de Venezuela. No, la ley está para aprobarse en la Asamblea. Sí, pero no están. Pero señora, pero la Asamblea hace lo que quiere Hugo Chávez. Y Hugo Chávez ha pasado a comisiones el proyecto para que los niños a los 3 años pasen al Estado. No es ¿Sí verdad, o no? No, no es verdad. Yo entiendo su preocupación por el chavismo y la comparto, porque no me gusta ese régimen, me parece espantoso. Pero cuando uno exagera mucho, ya desprestigia el argumento. Tan es así que Keiko no ha mencionado el tema del chavismo durante toda su presentación en el debate. Hemos quedado en este programa, vengo a hablar yo sobre Hugo Chávez y Ollanta Humala. Yo no trato absolutamente nada que no sea lo que usted me ha invitado, porque hay voceros y magníficos voceros en el pero lo que voy es que ya cuando lo jala mucho se desprestigia. Porque el argumento pierde peso, los niños no los van a entregar al Estado en el Perú. Pero señora, tampoco Venezuela. Eso va a suceder en Venezuela. Y Venezuela es el centro, como fue en Rusia, las pañoletas. Y como son los pioneros en Cuba, que tienen un pañuelo rojo que dice pioneros como el Che. Eso es lo que está siguiendo exactamente Ollanta Humala, de acuerdo a todo, Hugo Chávez, de acuerdo a todas las informaciones que tengo. Muy bien, muchas gracias, señor Delgado Aparicio, por estado. Muchas gracias por el libro, que no menciona a Chávez en todo el libro. Bueno, le agradezco muchísimo por cómo lo ha enviado, porque es un testimonio muy interesante que yo creo que debe difundirse mucho más sobre lo que fue la guerra contra Sendero Luminoso y la actitud que tuvieron que tener las Fuerzas Armadas contra eso. Una explicación muy emotiva y muy personal.